Hola amigos de YouTube, hoy voy a traerles unos multímetros y unas pinzas. Voy a tratar de explicarlo de una forma rápida y sencilla para qué sirve cada uno, y al final del video veremos cómo cambiarle las baterías en caso de que estén fallando. El primer ejemplo que tenemos es un multímetro análogo de aguja. Estos tienen la gran ventaja de que cuando nosotros conectamos los cables y si queremos medir ya sea corriente continua o tensión o voltaje, no necesitaría las pilas internas. Para cambiar, por ejemplo, las pilas internas tendremos que sacar este tornillo, retirar la tapa y ahí adentro tendremos las baterías. Tenemos una perilla selectora con la cual podemos elegir, por ejemplo, para medir voltaje de corriente alterna. Podemos elegir 10, 25, 250 o 1000 voltios, dependiendo del rango en el que estimamos nosotros que estará conectado. Para todas las mediciones excepto la de corriente eléctrica, los dos pines irán entre el positivo y el negativo. En caso de querer medir corriente, tendremos que correr uno hacia este que está indicado, que es para 10 amperes. También tenemos para medir voltaje en corriente continua, voltaje en corriente alterna, resistencias de 1 ohm, 10 ohm o 1 kilo ohm. Para esto sí o sí necesitamos las baterías internas. Y también tenemos otra opción especial para medir las baterías de 9 voltios y 1,5 voltios. Esta opción estará marcada aquí abajo, donde nos muestra el porcentaje de la batería. Las demás opciones están en distintas escalas. Es un aparato relativamente económico, bastante preciso, y tenemos la ventaja de que no necesita las baterías internas para algunas mediciones. Luego tendremos este multímetro digital, que también tenemos una perilla selectora. En este momento está sin batería. Con esta perilla selectora tendremos para medir voltaje en corriente continua, ya sea en milivoltios o en voltios. En la pantalla nos aparecerá una lectura con números estilo calculadora. Podemos medir voltaje en corriente alterna. También tendremos para medir pequeños amperajes con los cables como están conectados entre el común y el otro que está debidamente señalado, que es para voltaje, pequeños amperajes y algunas otras, y resistencia, otras mediciones. En caso de que nosotros querramos medir amperaje de hasta 10 amperes en corriente continua, tendremos que poner nuestro común en donde está señalado el común, pondremos el negro, y aquí en el rojo, que está señalado con 10 amperes de corriente directa, pondremos el rojo, y ahí estaremos en condiciones de cortar nuestro circuito de corriente continua y medir hasta 10 amperes. Tendremos también en opciones de resistencia, las cuales toman un rango mucho mayor, hasta 200 ohm, 2000, 2K y así en adelante, dependiendo del modelo. Hay algunos que tienen un rango mayor, otros un rango menor. Tenemos una opción para medir diodos. Además tenemos una opción en la que si nosotros tocamos las dos puntas del multímetro, suena un buzzer avisándonos que hay continuidad. Por lo tanto, si estamos midiendo cables o cosas con poca continuidad, no necesitamos ni siquiera mirar nuestro multímetro para saber que está conduciendo correctamente. Luego tendremos estos dos modelos de pinza amperométricas, cada cual tiene sus cualidades. Esta es una pinza un tanto más barata, por ahí menos precisa. Tendremos también la opción de ocuparla como multímetro, nuestra perilla selectora, en la cual podemos medir voltaje de corriente continua, voltaje de corriente alterna y demás.
Y si nosotros lo ponemos aquí en la escala de Ampere, tenemos para medir de 0 a 200 y de 0 a 1000. Dependiendo de la precisión que deseemos, va a ser como medimos. Para medir corriente alterna, simplemente apretamos el gatillo, ponemos alrededor de nuestro cable, soltamos el gatillo y esto medirá el campo magnético que genera la corriente alterna alrededor de este cable. Este otro modelo es muy similar, tiene las mismas prestaciones, sino que es un poco más precisa y tiene algunas cosas más. Por ejemplo, esta puede medir temperatura, tenemos opciones para medir el factor de potencia y demás. Es una pinza un poco más completa, más profesional, de mayor peso también. Si nosotros las encendemos, tenemos nuestro display, el cual, por ejemplo, ahora nos estamos marcando una pequeña corriente, pero aquí abajo también, no sé si se puede apreciar, nos está mostrando la falta de batería. Por eso a continuación pasaremos a cambiar la batería. Hemos apagado la pinza, procederemos a cambiar la batería. En este caso es muy sencillo, tiene tan solo dos tornillos aquí la tapa de atrás. Retiramos ambos tornillos. Retiramos la tapa con cuidado. Retiramos la batería que simplemente va apoyada en su lugar. Retiramos su capuchón como que fuera como cualquier otro aparato que funcione con baterías. Ponemos la batería nueva. Colocamos en su lugar. Y procedemos a volver a ensamblar la tapa. Así de sencillo tendremos nuestro instrumento con baterías nuevas. Espero que les sea de utilidad el video. Ahora me olvidaba de comentarles, este multímetro, por ejemplo, para cambiar su batería podremos retirar este solo tornillo que tiene en su parte posterior con una tapita individual para lo que es la batería, por lo que no tendremos que desarmar la parte trasera completa. Ahí tiene un pequeño calce y aquí tendremos nuestra batería y el fusible correspondiente del multímetro. En ocasiones, cuando el multímetro no enciende, puede ser este fusible que sea cortado por un exceso de corriente. Después tenemos esta otra pinza, por ejemplo, es mucho más sencilla. Aquí ha llevado un tornillo en algún momento, pero por lo visto no lo tiene. Simplemente corremos la tapa hacia atrás y aquí tendremos nuestra batería. Espero que les sea de utilidad el video. Sé que ha sido muy escueto, el tema da para hablar mucho, pero traté de resumirlo para no hacer un video tan largo. Espero sea de utilidad, los espero por mi canal y ya haremos algunas mediciones con estos instrumentos. Desde ya, muchas gracias por su tiempo.